Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe. Hola, profe, Hola, ¿cómo está? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿cómo están? ¿Qué más de novedades? ¿Qué más de bueno, de malo, de feo? Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Genial, me alegra mucho. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Movido? ¿Vieron el MotoGP o no? No, cansado. No, solo la fórmula. La Fórmula 1 que estuvo buena, profe. Estuvo muy bueno. No, no vi. No, no le sigo a la Fórmula 1, la verdad. ¿Quién ganó? Hamilton. Déjenme adivinar. Sí, ya Hamilton ganó, está pero, a 2 títulos del récord. pero A los- hubieron tres resalidas, entonces hubo bastante emoción por el podio. Al final corrieron solo 12 de 20. 12 de 20. Ujú. 12 de Y chocaron 20. como dos veces, ¿no? Sí, hubo 2 banderas rojas y salieron 3 veces de parrilla. Ya, complicado. Bueno, eso sí siempre sucede, ¿no? Pero las banderas rojas me imagino que significa igual que en motos, que todo mundo se va a pit y arrancan de nuevo, ¿sí? Supongo. Ajá. La misma cosa. Bueno, sí, sí es medio complicado el asunto, entonces, esta parte de las banderas rojas. Bueno, tengo que empezar a seguir un poco a la Fórmula 1, porque la verdad no, solo sé de Hamilton y no sé quién más estarán ahí. Pero bueno, comenzando con la clase de hoy, vamos a mirar o a continuar hablando un poco acerca de lo que es vectores, ¿no? Y no sé si tuvieron algún problema con el material asincrónico, algunas preguntas, dudas, lo típico con lo que vamos a arrancar siempre en nuestra clase, que es qué ha sucedido, qué ha pasado, qué vieron de raro, de bueno, qué hay que me quieran comentar. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien, estuvo bien, una buena tarea. Bueno, listo. Entonces, no hay preguntas más o menos que han revisado, que encontraron de interesante. Si han revisado, más claro. Lo del... Lo de la preparación, lo del principio de... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le puedes mover a la fuerza? Eh, Transmisibilidad. Transmisibilidad, muchas gracias. Eh, y eso, los cuerpos rígidos, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de Fuerzas cuerpo internas y libre. externas. Ajá. Prácticamente no han tenido mucho inconveniente con lo que deberíamos haber visto, ¿no es verdad? En la parte del tema que le subí. Sí se explicó bien. O sea, les pregunto y soy insistente más que todo porque después me dicen al final del curso de que no, que los videos no se entendieron, que no. Entonces quiero adelantarme por eso y que estar seguro de que sí se entendió, sí se vio, sí estuvo bien. O sea, yo creo que hasta ahora sí se entiende porque es material que capaz en física, en cálculo, ya lo tenemos medio dominado. Entonces, supongo que en los temas más densos de este curso, tal vez. Bueno, es una buena forma de decirlo, más denso, ¿no? Genial. Bueno, entonces vamos a empezar lo que sería la parte de los cuerpos rígidos, ¿sí? La tercera semana de nuestro calendario, que sería lo de la sistema de fuerzas equivalentes en cuerpos rígidos. ¿Listo? Entonces, en la material de lectura, yo les había puesto un poco de temas complementarios acerca de lo que sería, por ejemplo, las componentes rectangulares, que ya las hablamos, ¿sí? De un vector. ¿Se entendió la parte de las componentes rectangulares? Es básicamente lo que nosotros usábamos en física, ¿sí? Cómo calcular el módulo del vector, toda esa parte, ¿sí se entendió? Sí, profe, está Bueno, claro.
Genial. Profe, yo quisiera decir que yo o sea, encontré otro método de hacerlo, pero nunca supe si estaba bien. O sea, era buscando los ángulos de como se formaban dos triángulos, se podría sacar una hipotenusa, y esa hipotenusa venía siendo un cateto del otro ángulo, como la proyección, creo. Pero igual, o sea, en vez de usarlo con los vectores, se usaban los ángulos y se buscaba el ángulo para luego buscar mediante o sea, si era seno o coseno con ese ángulo y se multiplicaba. O sea, sí, verás, lo que pasa es que creo que tú también me preguntaste eso. Y la idea de la parte de la suma vectorial es más que todo dirigida al uso que le vamos a dar acerca de la solución vectorial, ¿sí? Entonces, claro, tú lo puedes hacer por trigonometría, te tiene que dar lo mismo que si lo haces por vectores. Todas las formas de realizarlo deben resultar en la misma solución. Sin embargo, la idea de aplicarlo así en forma vectorial eh, es la necesidad más que todo de lo que vamos a hacer un poco más adelante, que vamos a necesitar expresar en forma vectorial ciertas cosas, ¿no? Entonces, es más que todo por eso la idea de todo esto que les estoy comentando, pues, en resumen. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que en forma de resumen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la parte de los vectores, por cierto, yo no veo, es que yo tampoco no los veo hoy, pero resulta que tampoco me estoy viendo a mí. Y supongo que es porque eso ya. Ahora sí ya los puedo, ya empiezo a ver algunitos recién levantando, ¿no? Pero bueno, espero que esté mejor. Listo. Vamos a arrancar entonces viendo un poco o repasando un poco, reforzando un poco los temas que estaban en la parte del contenido asincrónico. ¿Listo? Para ir viendo realmente qué preguntas, qué dudas les surgieron y más que todo para pasar ya al siguiente tema como tal. ¿Listo? Entonces, una de las principales partes que me interesaba o que nos interesa dentro de lo que es la ingeniería es acerca del equilibrio de una partícula en el espacio, ¿sí? Acerca de este tema, pues había en los videos formas cómo se podía generar. Nosotros hicimos un ejercicio del equilibrio de una partícula en el plano y si lo extrapolamos al espacio, que es donde vivimos, pues había un método muy similar para lograr el mismo resultado. Encontraron de pronto problemas netamente en esa parte con lo que vimos en clase, del equilibrio de una partícula en el espacio. Profe, una pregunta, ¿está compartiendo la pantalla? No, por ahora no. Ya. No. No. No, no lo vieron. A ver, sean sinceros. No lo revisé yo. ¿No lo revisaron? No. Ya. ¿Qué pasó? Estaba en el material asincrónico. ¿Mm? ¿En qué Bueno, parte? en el material asincrónico de la anterior semana. Claro. Fuerzas en el espacio. Ahí dice, contenido asincrónico, fuerzas en Ah, el espacio. yo sí le revisé, pero me pareció que, Sí. o sea, por ejemplo, el primero y el último video que era de un viejito, bueno, más o menos, como que se complica mucho porque primero saca las definiciones, o sea, bueno, no las definiciones, sino las ecuaciones para transformarle a coordenadas esféricas y de ahí saca como que dos ángulos y de ahí ya les transforma. Eso es lo que no caché por qué hacía eso, en vez de simplemente Coordenadas proyectar y ya. esféricas. Sí, en ese mismo, en el que tú tienes. Primero le saca las definiciones de coordenadas esféricas y después de ahí
saca expresiones para simplemente con un ángulo, pero no entendí por qué. Ya, es más que todo porque el vector está en el espacio, es por eso, ¿no? Entonces, pilas, chicos. En la parte de, digamos, que en la parte de el material, fíjense que nosotros tenemos un calendario. En el calendario aparece qué vamos a tratar cada semana y el contenido asincrónico de cada semana. O sea, eso ya está. También ya les he puesto aquí los videos de las clases. Eso lo puse, la verdad, hoy en la mañana, pero también ya están los videos de todas las clases y espero que ya pude solucionar el problema que tenía para poder mirar los videos y ya están. Entonces, no se olviden, esto tienen que irlo revisando semana a semana junto con el calendario. En el calendario aparece qué temas vamos a tocar y, por ejemplo, la próxima semana ya tenemos lo mismo, ya está todo hecho aquí. Falta, pues, es el video de las clases, que no las hemos tenido, obviamente, ¿no? Pero no se olviden de esto, porque las tareas tienen en cuenta de que usted también ha revisado el contenido asincrónico, no se olviden, ¿no? Entonces, las tareas, usted ya revisó esa parte. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar un poco, entonces, la parte del contenido asincrónico como tal, ¿sí? De las Vamos a fuerzas utilizar en el el libro. espacio. Dime. Vamos a utilizar el libro. O sea, Sí. usted había comentado de la cuenta para el... Ah, sí, lo de la cuenta. Lo que pasa es que la persona que es el contacto tiene que generarles un link. Y Ok, pues obviamente el fin de semana pues no trabaja. Y claro. espero que me lo mande en esta semana, en estos días. Ah, ok, ¿Ya? perfecto. Sí, ya está hecho eso. Ya estoy esperando es que me envíen los códigos. Necesito los códigos de acceso. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces, volviendo un poco al inicio, ¿listo? Bueno, digamos que ahorita nos vamos a tener que devolver un poco acerca de esto, más que todo por lo que me cuentan que no han visto esta parte, ¿no? Dejen ver, ya. Bueno, no sé por qué cuando presiono este botón se daña el lápiz, así que lo voy a dejar así, ¿listo? Entonces, ¿todo el mundo está viendo la parte de la tablet? Sí. Ya, entonces, esta parte sí necesito que la revisen. La voy a tocar de una forma rápida porque necesitamos empezar con el siguiente tema. Pero lo de los ángulos tiene su explicación más que todo porque nosotros hablamos, digamos que aquí este sería el tema 2.3, que serían fuerzas en el espacio. Y recuerden que en esta parte nosotros, o bueno, este sería el tema central y tendríamos aquí lo que sería componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, aquí la idea y lo que la persona está tratando de expresar no es nada más que una representación de los vectores en términos de algo que se conoce y que vamos a utilizar y que se utiliza mucho en ingeniería civil, que son los cosenos directores. Eso es la idea de todo esto. Entonces, supongamos que nosotros tenemos así un plano cartesiano, así mejor. Tenemos un plano cartesiano en donde esta distancia, o esto es el X, este es el Y positivo, y esta parte de aquí es Z. ¿Listo? Entonces, en ese sistema del plano cartesiano, yo voy a dibujar un vector. Entonces, voy a decir que el vector, ¿sí?, va a estar compuesto por vectores individuales que yo voy a llamar aquí un vector, de pronto en rojo, un vector
fx, ¿sí? Un vector fy, que ya dijimos que eran las componentes x y y de un vector, pero como esto va a estar en el espacio, vamos a tener también un vector fz, ¿sí? Entonces, este de aquí va a ser mi vector fz. Este vector o esta suma de estos tres vectores resulta en un elemento de vector que sería o que estaría representado por el siguiente vector. Entonces voy a decir que en el plano yo voy a dibujar la suma de estos dos vectores en líneas punteadas. Yo tendría aquí la proyección en el plano, ¿sí? Pero como tengo que sumar el vector z, pues también voy a tener aquí que proyectar mi sistema a... Justamente resulta que me coincidió estos tres vectores con el eje, así que lo voy a extender este vector f de x, lo voy a expandir un poco para que no me coincida con este eje de atrás. Entonces, supónganse que yo tengo un vector que no coincide con el eje de atrás, o sea que es así. F de x. De tal forma que en el plano XY, esta sería la proyección de los dos vectores. ¿Sí? Entonces, para la suma de estos tres vectores, yo lo que voy a hacer es una cajita que tiene los lados de estos tres vectores. Y prácticamente esta cajita si yo uno, ¿sí? Si yo uno el origen con la suma, con el vector de la cajita, pues me va a generar la suma de los tres vectores. Creo que voy a hacer un dibujo un poco distinto. Denme un segundo. Me va a tocar... Voy a borrar esto. Bueno, vamos a explicarlo mejor de otra forma. ¿Listo? Entonces, supónganse que nosotros tenemos estos ejes coordenados. Tenemos X, X, Y y Z. Y tenemos un vector en el espacio orientado de cierta forma. ¿Ya? Entonces, este vector no está en el plano XY, sino que está en un plano diferente. ¿Listo? A este vector, lo que va a pasar es que yo lo voy a proyectar viendo con cómo se está orientando en el espacio el sistema. Entonces, yo voy a tener aquí
mi plano o mi fuerza F, y en esa fuerza F, yo voy a decir que voy a dibujar un plano que contiene a esa fuerza F. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo dibujara un plano en esa estructura, ¿sí? Yo voy a decir que mi plano lo voy a pintar en verde, ¿sí? Y ese elemento va a estar contenido en un plano que va a estar sombreado y que va a estar contenido así, en esta figura que voy a marcar así. ¿Listo? Entonces, ese es mi vector F. Y ese es el plano que lo contiene. ¿Listo? ¿Qué características tiene ese plano? Ese plano, donde está ese vector F, no está ni en el plano XY, ni en el plano XZ, ni en el plano YZ, sino que está orientado con un ángulo, donde el ángulo yo lo voy a llamar phi, ¿sí? Es un plano que tiene esa orientación. ¿Listo? En esa parte de la orientación, fíjense que yo tengo un plano, un ángulo que forma el plano respecto al eje X cuando me dirijo al eje Z, pero también yo tengo otro ángulo que forma ese vector entre el vector y el eje Y positivo. A eso le vamos a decir teta Y. ¿Listo? Se mira los dos ángulos que tenemos, uno con el eje y el plano, y otro con el vector y el eje Y. ¿Se lo ve? ¿Sí? ¿Se mira? ¿Qué tal? Sí, sí, sí se ve. Ya. Eso se ve. Ahora, ahí podemos analizar otra cosa, por ejemplo. En esa figura, yo puedo decir también que si este es en ese plano, imagínense en ese plano, yo tengo un vector F, yo puedo descomponerlo en sus componentes rectangulares, ¿sí? Antes la habíamos descompuesto un vector que estaba en el plano XY en sus componentes F de X y F de Y. Aquí puedo hacer lo mismo. Entonces, la proyección de ese vector, que la voy a pintar en rojo, sobre el plano XY, yo le voy a llamar, esto es un FH, es una fuerza horizontal. Y la proyección en el plano Y, pues es F de Y. ¿Listo? Y ahí tendríamos una primera descomposición. ¿Listo? Pero lo que decía mi amigo ahorita, mi amigo, ¿quién es el que hablaba? Déjenme ver. Franco. Lo que decía Franco. En la explicación del profesor, él lo que hablaba es de la descomposición de los ángulos. Entonces, fíjense que yo tengo el ángulo que forma el vector con el eje Y, le llamo teta Y. Pero yo también puedo sacar otros tipos de ángulos, ¿sí? Entonces, imagínense que si yo analizaría este vector que está totalmente horizontal, ese vector que está totalmente horizontal, yo también lo puedo descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Cuáles serían las componentes rectangulares del vector horizontal? Si yo solo analizo el vector horizontal. FHX y FHZ. Ajá, exacto. FH de X. No sé por qué no puedo borrar esto. Ya. F de H en X y F de H en Z. ¿Cómo lo haría? Pues lo mismo que hicimos antes. Cojo y proyecto. ¿Sí? Y yo tendría en la proyección con el eje Z,
pues tendría f de hz, pero voy a llamar fz, porque a la larga, pues es lo mismo, ¿no? Estoy reemplazando un vector por sus componentes. Y yo tendría por acá, en la proyección, el otro vector que es f de x. Y lo podría reemplazar así. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que pues tendría esos dos sistemas componentes en mi sistema original. Y acá me acabo de dar cuenta que hice al revés. Modifiqué el que no era. Este es el segundo gráfico. Y este es el primer gráfico. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Lo que quiere decir que ese vector f, yo lo puedo descomponer en tres vectores que son sus componentes. A eso es lo que te referías, Franco. ¿Sí? O sea, sí, a eso llegó, pero entre medios utilizaba las coordenadas esféricas. Y no es cierto que son x, seno de teta y coseno de phi. Entonces él utilizaba f seno de teta y sacaba las otras. O sea, f seno de teta era para él lo que ahorita definimos como fh y cosas así. Entonces eso era como que Lo se iba mismo. mucho por las ramas. Exacto. Está llegando, pero está llegando a lo mismo. ¿Listo? Por eso ustedes tienen las dos. Tienen la parte del texto. Recuerden que abajo hay un PDF, que es la parte del libro, del texto, y tienen el video, que es complementario. ¿Listo? Pero hasta ahí, lo que hemos visto está entendido. Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, aquí vamos a ponerle un Juan, poco de... disculpa, una pregunta. Dime. Delta H, ¿por qué es delta H y no es FH? FY, perdón, FY. Es delta Y en vez de ser FY. Le tienes. A ver, ahí sí no te entendí. ¿Cómo? ¿Por qué le pusiste un delta o un phi en Y, ese de ahí? Eso fue lo que me confundió. Ah, ese ya lo borré. Ah, ya, ya. ¿Sí? Todavía no hay ángulos. ¿Listo? Entonces, voy a volverme al primer diagrama. En este caso, estamos de acuerdo que esa componente f de fy, yo la puedo descomponer por trigonometría. ¿Sí? Y sería f coseno de teta y. ¿Estamos de acuerdo que es coseno? ¿No es verdad? Sí. Y el otro, FH, sería F, en este caso, sería seno de teta y. Esos serían esos dos vectores. ¿Sí? En el segundo diagrama, ¿sí? Yo tenía aquí un ángulo que habíamos llamado teta. Ah, perdón. Habíamos llamado phi, ¿no? Entonces, en esta segunda descomposición, pues nosotros tenemos aquí f de x. F de x va a ser fh coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Y fz va a ser igual a fh. ¿Por qué? ¿No todos a la vez? Seno de Por phi. el seno. Porque FH es seno. Seno de Seno phi. de phi. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí el valor de que es fh. Entonces, como fh es igual a f seno de teta y, entonces yo tendría que esta misma igualdad es igual a f seno de teta y, ¿sí? Por coseno de phi. Hasta ahí no he hecho nada, solo estoy reemplazando f seno de teta y por seno de phi. ¿Listo? Hasta ahí, todo bien. Ahora, nosotros sabemos, de alguna forma, ¿sí?
que dentro de esa expresión, ¿sí? Ya he sacado las componentes rectangulares de esa fuerza que tiene una inclinación X en mi sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? De alguna forma, yo sé que esto funciona por Pitágoras, ¿sí? Yo puedo saber que la fuerza F, volviendo al primer diagrama, la fuerza F en el primer diagrama es igual a Fy al cuadrado más Fh al cuadrado. Eso sería, por Pitágoras, la primera expresión. Perdón. Sí, así está bien. ¿Listo? O, expresándolo de una forma que vamos a utilizar ahorita, F al cuadrado, que es el vector de fuerza F al cuadrado, va a ser igual a Fy al cuadrado por Fh al cuadrado. Esto es Pitágoras. ¿Listo? Esa misma expresión yo lo puedo lograr aquí en el dibujo del vector de abajo, ¿no? Entonces, yo tengo que, por ejemplo, Fh al cuadrado es igual ¿a qué? A Fz al cuadrado más Fx al cuadrado. ¿Sí? Eso sería la expresión que tenemos ahí. Sin embargo, fíjense que yo tengo aquí una expresión que la voy a llamar 1. Si yo reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2 que teníamos antes, pues yo puedo saber que la fuerza F, ¿sí?, al cuadrado no es más que la suma de todas las componentes de ese vector al cuadrado, y por lo tanto el módulo de esa o la magnitud de la fuerza F no es más que esta expresión, Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado. Esa era la primera parte de la solución. ¿Se entendió ahí? Sí. Esto se conoce como la magnitud de F. Sin embargo, yo puedo hacer un análisis muy similar a esto, ¿no? Fíjense que en ese análisis, si yo a este vector que yo tenía al inicio, ¿sí?, yo puedo generarle unos ángulos muy parecidos, ¿sí?, a lo que tenía al inicio representando la parte de mi sistema. Entonces, una cosa que ustedes van a utilizar bastante en su carrera es el concepto de los cosenos directores. Y, de hecho, esa es la razón por la cual necesitamos aprender esta parte. ¿Listo? Entonces, supónganse que nosotros quisiéramos, de alguna forma, de nuevo, no sé por qué no puedo borrar estos. A veces la tablet como que quiere molestar. Ya. Supónganse que en este vector, como decía Franco, en vez de complicarme, yo cojo y saco lo que serían los ángulos que tiene el sistema, ¿sí?, y que me permiten directamente, tal cual como el ángulo teta y, ¿sí?, esos ángulos yo pudiera sacarlos con todos los ejes. Entonces, tengo teta y, que es el vector, el ángulo que forma el vector F, con el eje Y del sistema. Ahora, tengo teta X,
que va a ser el ángulo que forma el eje X con la fuerza F. Y tengo por acá otro ángulo que va a ser el ángulo teta Z, que funciona de la misma forma. Estamos de acuerdo que esos ángulos están en el espacio, ¿no es verdad? Y cada uno de esos ángulos va a generar una tridimensionalidad en el sistema. Estos ángulos se pueden representar también con esta expresión para verlos de una forma, pues, un poco más clara. ¿Listo? Entonces tengo ahí el ángulo que forma con el eje X, el ángulo que forma el vector con el eje y el ángulo que forma el vector con el eje Z. ¿Se entiende ese concepto? ¿Todo bien? Sí. Sí, Ahora, estos cosenos directores van a servir después, en el futuro, para cambiar vectores en cualquier componente rectangular. O sea, si yo sé esos cosenos directores, me va a servir para descomponer cualquier vector en el espacio, no importa cómo esté orientado y no importa cuál sea el eje de referencia del vector. Esta es la principal función. ¿Listo? Si yo analizo estos cosenos directores, yo puedo decir que fácilmente, para cada uno de esos ángulos, fíjense en cada uno de estos diagramas, ¿sí? Si eso se forma un ángulo recto, ¿sí? Que forma el ángulo teta X con la componente de fuerza F de X, yo puedo decir que la componente F de X también, adicional a lo que nosotros calculamos acá arriba, ¿sí? Yo puedo decir que esa componente F de X también la puedo encontrar con una ecuación que es la magnitud del vector F multiplicado por el coseno del ángulo teta de X, ¿sí? Puedo hacer lo mismo con la fuerza Fy. Y también puedo hacer lo mismo con la fuerza en Z, ¿sí? Estos que nosotros vemos acá se conocen como los cosenos directores de un vector. Y su aplicación radica en que dentro de la expresión, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos, como ya tenemos la magnitud de los vectores, yo puedo hacer la representación vectorial de mi sistema, ¿sí? De mi vector F en función a su representación en IJK. Entonces yo tengo F de X por la componente Y más F de Y por la componente en J más F de Z por la componente K. Esta es la representación vectorial de ese vector F que planteamos al inicio. Ahora, esta representación vectorial tiene algunas funciones. En el momento en que yo tengo, ¿sí?, esta representación vectorial, yo puedo hacer el reemplazo. Entonces, fíjense que reemplazando los cosenos directores en lo que sería, ¿sí?, mi ecuación del vector, yo puedo decir que este mismo vector va a ser igual a F coseno de teta X, ¿sí?, por el vector Y unitario más F por el coseno de Y por el vector J unitario más F por el coseno de Z, de teta Z, por el vector unitario K. En esa parte, yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense que en esta expresión, ¿sí?, yo puedo decir también que toda esta expresión tiene un factor común y lo puedo factorizar. De tal forma que el vector F
va a ser igual a F factor de estas expresiones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. ¿Listo? Ahora, en ese caso, nosotros vamos a llamar a este vector que tenemos aquí. Este es un vector unitario y le vamos a llamar lambda. Ese vector unitario que está conformado por esta expresión interna que tenemos aquí, ¿sí? A este, nosotros vamos a llamar a esto un vector unitario. De F. Ese vector unitario, ¿sí? Tiene una característica. Primero, como es unitario, pues obviamente vale 1. Estamos de acuerdo, es unitario por algo. ¿Listo? Pero la característica es que ese vector unitario tiene la misma dirección del vector F. Y eso es súper importante en ingeniería, porque una vez que yo saco el vector unitario, ¿sí? Yo con él puedo trabajar de diferentes formas. Una representación del vector unitario, ¿sí? Resulta en la siguiente gráfica, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí mi vector unitario que va a tener la misma dirección que mi vector original, el cual estaba analizando. ¿Y qué resulta en una expresión? Yo puedo entonces decir que el vector f, ¿sí? Va a ser igual a multiplicar la magnitud de f por el vector unitario. Todo vector, ¿sí? Se puede representar como la multiplicación de la magnitud del vector por el vector unitario de ese vector. ¿Listo? En ese caso, nosotros también podemos decir algunas cosas acerca del vector unitario. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, Dime. eso quiere decir que si tenemos el vector unitario, cualquier vector que, por así decirlo, vaya en esa dirección, se puede utilizar esta formulita fácil del módulo por el vector unitario. O sea, ya sea tenemos la velocidad, pero nos piden la fuerza, sacamos de la velocidad la misma dirección. Sí, claro. Si tú tienes la dirección del vector de velocidad, pues esa misma dirección debe tener la fuerza. ¿A eso te refieres? Ajá, ¿Sí? como Ajá. para ahorrar. Ajá, yo puedo expresar, si yo tengo el vector unitario es una dirección. ¿Sí? Es una dirección. Si yo tengo el vector unitario, si lo multiplico por una magnitud, puedo generar un vector, ¿sí? Fácilmente, teniendo el vector unitario. El problema es calcular este vector unitario, porque como ustedes se dan cuenta, depende del ángulo θx, θy y θz. Eso es realmente el problema. Sin embargo, nosotros vamos a tener una relación con lo siguiente, ¿no? En el punto del vector unitario, vamos a tener como el vector unitario, ¿sí? A la larga tiene componentes. Fíjense que por Pitágoras, aplicando lo mismo que miramos aquí, un vector cualquiera, f, puede ser, para calcular la magnitud de ese vector cualquiera f, yo puedo, ¿sí? Hacer lo siguiente. Puedo sacar la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo aplicando eso en mi vector unitario, yo puedo decir que la magnitud del vector unitario, que yo sé que es 1 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los vectores
de la magnitud en I, J y K. O sea, coseno al cuadrado de teta X más el coseno al cuadrado de teta, bueno, ese cuadrado me quedó muy abajo, cuadrado de teta Y más el coseno cuadrado de teta Z. Y estamos de acuerdo, pues, que esta expresión es igual a 1. 1 al cuadrado, pues, 1. ¿Listo? En ese sentido, nosotros también podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Fíjense que en mi expresión inicial, yo tenía aquí algo, ¿sí? Yo tenía una expresión. Yo sé de estas ecuaciones, ¿sí? De f de x, de f de y y de f de z, yo sé también lo siguiente. Si yo despejo, ¿sí? Yo despejo estas expresiones, fíjense que yo puedo encontrar también que el coseno de teta x no es nada más que la magnitud del vector sobre la magnitud del vector en x sobre el vector f. Y así lo puedo hacer para el resto de expresiones. Entonces, coseno de teta y va a ser igual a fy sobre f, y el coseno de teta z es igual a fz sobre f. ¿Se entiende? Esta parte. Sí. Sí. ¿Listo? Entonces, despejando de estas expresiones, pues yo puedo sacar cuánto es teta x, cuánto es teta y y cuánto es teta z. Y puedo sacar cuál es el coseno director, y aparte, yo lo que puedo sacar es, de alguna forma, cuál es mis cosenos directores y mi vector unitario. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, digamos que nosotros tenemos un vector, ¿sí? Supongamos que tenemos un vector f, ¿sí? Que está compuesto por una fuerza en x, que es igual a 20, no sé, pongamos newtons. Tengo una fuerza en y, que es igual a menos 30 newtons. Y yo tengo una fuerza en z, que es igual a 60 newtons, ¿sí? En este caso, la pregunta es determinar cuál es la magnitud del vector f y cuáles son los ángulos que forma este vector con los ejes principales x, y y z. Entonces, según lo que nosotros aprendimos, prácticamente la magnitud del vector no es nada más que la raíz cuadrada de Juan, disculpa, ¿F y es menos 30 o menos 80? Menos 30, ¿verdad? menos 30. Se me fue ahí medio mal. A ver. Menos 30 newtons. ¿Listo? Ahí mejor. Sí, Es que gracias. no puedo quitar esto de la izquierda porque no sé qué pasa, pero se me pierde. A ver, espérense. Sí. Ya hice la... Dejen ver. Dibujar. Ya. Ahí creo que es así. Bueno. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la magnitud. Entonces, para la magnitud sería 20 al cuadrado más menos 30 al cuadrado más 60 al cuadrado y eso raíz. Esa sería la magnitud. Fácil. ¿No es verdad? Entonces, ¿cuánto me da esta expresión? ¿70? 70, sí. Sí, 70. 70. ¿70 qué? Newtons. 70 Newtons. 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 ¿Eso es harto o es poco? Poco, diría yo, es bastante poco.
Es más o menos en kilogramos, ¿cuánto? En kilogramos, ¿cuánto pesa cuando ustedes van a la tienda o su mamá no los manda a comprar azúcar, por ejemplo? Son 5 kilos de azúcar. ¿Han comprado alguna Esto vez es 5 3 kilos de azúcar? kilos con algo. Sí. 3 Claro que kilos, sí. seguros. ¿No será 7? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan que la Ah, no, primera... dividí mal. Por disculpe. 10. O sea, 6 o me 7. acuerdo que tú habías dicho que... 7.14. Eso Ya, es. son 7 kilos. Entonces, esto es más o menos un poquito más de una bolsa y media de azúcar de 5 kilos, ¿no? Entonces, esos son 70 newtons. ¿Poco? Pues sí, ¿no? Digamos que en función es bastante pequeño. ¿Listo? Entonces, esto sería la magnitud del vector. Ahora, ¿cuáles son los cosenos directores? Fácil. Hemos deducido estas ecuaciones. Entonces, yo no necesito saber en qué dirección está. Lo único que necesito saber es lo siguiente, ¿sí? El coseno de teta x, del ángulo que forma este vector con el eje x, no es nada más que la magnitud en x, que sería 20, sobre 20 newtons, sobre, no sé por qué hoy no puedo escribir bien, esa letra está bien patojita. 20 sobre la magnitud del vector, que sería 70. Lo que quiere decir que teta x es igual a arcoseno de 20 sobre 70. ¿Cuánto les dio? 73,4 grados. Bueno, 73,39. Ya, prácticamente 4. ¿Listo? Coseno de teta y. Ese coseno de teta y va a ser igual a menos 30 sobre 70. ¿Cuánto es el coseno de teta y? 115,38 grados. 115. Fíjense que va a dar más de 90 con 38. Grados. Y el coseno de teta z, que sería 60 sobre 70. 31 grados. 31 grados. 31 grados. ¿Cerrados? 002. 31 grados. ¿Listo? Y ya. Estos son los cosenos directores y esto lo vamos a utilizar más adelante para descomponer vectores y pasarlos en basarlos en componentes rectangulares. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte? No. No. Fácil, ¿no? Una vez que ya tengo los directores, pues puedo empezar a hacer. Ahora, esto era la primera parte. Segunda parte, nosotros tenemos la parte del equilibrio de una fuerza en el espacio. En esta clase, nosotros vamos a tener que extendernos la clase completa, pues porque este tema no estaba dentro de lo que pensé que ya lo habían revisado. ¿Listo? Así que por esta clase sí, no vamos a hacerlo de Blended, solo para que lo tengan por ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Listo. Entonces, dentro de otra aplicación que nosotros tenemos, está la aplicación del equilibrio de fuerzas, ¿sí? El equilibrio de fuerzas cuando tengo una partícula en el espacio, ¿sí? Entonces, esto era parte también de lo que tenían que un poco leer, pero digamos que el equilibrio de partículas en el espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que una partícula en el espacio, pues va a tener una diferencia, ¿no? Una partícula en el espacio, aparte de las típicas ecuaciones de que f de x
y la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0, pues también tiene que ser la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estas tres ecuaciones en una partícula en el espacio, pues la partícula va a estar en equilibrio. No es nada más raro que eso. ¿Listo? Entonces, aquí el problema es que en el espacio yo voy a tener diferentes vectores. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo, por ejemplo, un sistema en el cual, déjenme ver, tengo esta estructura. Quiero que la miren. Entonces, tengo un sistema de fuerzas en donde en el eje X, Y tengo Z. En este caso, este Z debería ser el eje Z negativo. Y tengo mi eje Z positivo. ¿Ya? Z positivo. ¿Ya? En este plano cartesiano, yo voy a tener una masita que tiene un peso de W, esta de acá. ¿Sí? Que está suspendida, la masa, está suspendida en el origen A del plano cartesiano. Ese sistema va a tener ciertas cuerdas que lo sostienen, que están representadas con estos elementos azules, en donde en cada extremo de la cuerda va a haber un apoyo totalmente fijo. ¿Cuántas cuerdas sostienen el sistema? Si ustedes lo ven. 3. 3 cuerdas. 3 cuerditas, ¿sí o no? La cuerda que va de A a C, la cuerda que va de A a D y la cuerda que va de A a B. ¿Estamos de acuerdo? Eso es prácticamente las cuerditas. ¿Listo? Entonces, para lograr el equilibrio de estos sistemas que son tridimensionales, en esas cuerdas yo voy a tener una masa W. ¿Listo? Esa masa W va a tener que estar en equilibrio. ¿Sí? Esa masa W va a estar en equilibrio y va a generar de alguna forma, ¿sí? Que el resto de cuerdas se mantengan en esa misma posición y que todo se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Entonces, para solucionar este sistema, yo necesito información. Primero, pues yo necesito saber cuánto es el peso W. ¿Sí? ¿Se imaginan cuánto es el peso W? Yo voy a decir que en este sistema el peso W va a ser igual a 14.03 kilonewtons. Eso es el peso que tenemos en W. ¿Qué más necesitamos saber? Pues bueno, cómo se genera el equilibrio en el sistema, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo que esas tres fuerzas tienen componentes. ¿Listo? Esas tres fuerzas tienen componentes tanto en X, en Y y en Z. Por lo que cada uno de estos puntos van a tener unas coordenadas. Entonces, obviamente el punto A va a tener las coordenadas 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. El punto B va a tener coordenadas menos .45 en X, ¿sí? Esto está en metros, coma,
0.6 metros en Y. Ahí se lo ve. Y en Z van a tener 0 metros. ¿Se mira el vector cómo está? ¿Sí, no? Tal vez. ¿Qué encontraron? ¿Sí? Sí, sí se ve. Genial. Ahora, tengo el vector C. El vector C, por otra parte, tiene 0 metros en X. Tiene 0.6 metros en Y. Está a la misma altura que el punto B. Pero el punto C tiene 0.32 metros en Z. ¿Listo? Ese sería el punto C. Y me falta el punto D. El punto D sería 0.5 metros en X. Ahí me falta esa notación, ¿no? Del punto D. 0.5 en X. .6 metros en Y. Y menos 0.36 metros en Z. ¿Listo? Entonces, prácticamente esos son los sistemas. Ahora, recuerden una cosa, nosotros, ¿sí? Nosotros, en nuestro sistema, dijimos, yo cuando tengo un vector, yo puedo representar su dirección y puedo hacer todas las operaciones en función de los vectores unitarios, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos en estos ejercicios que hacer plantear el equilibrio, es plantear los vectores unitarios. Entonces, el vector unitario, ¿sí? El vector unitario va a estar representado por lo que yo tengo que hacer para generar un vector que tenga la misma dirección, ¿sí? Que estos vectores que yo tengo aquí. ¿Cuál es el sistema de fuerzas que tengo que encontrar? Pues yo tengo una fuerza W que está hacia abajo y tengo la fuerza T a C que está ejerciendo el cable en C, T a D y T a B. ¿Sí? Para el planteamiento, yo tengo que sacar lo siguiente. Dentro del planteamiento de equilibrio, en el planteamiento de equilibrio, yo tengo que la componente en Y, perdón, la componente en X, T, A, B en X, más la componente T, A, B en Y, más la componente, perdón, T, C en X, más la componente T, A, D en X, deben ser igual a 0. ¿Sí? De ahí tengo lo mismo en Y. Es igual a el peso, que es la fuerza que va en sentido Y. Y de ahí tengo lo mismo en Z, pero en Z tampoco hay fuerzas. ¿Se entiende esta parte del equilibrio?
¿Se entiende la expresión del equilibrio, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Listo? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro del vector? ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que sacar, ¿sí? Para calcular el vector unitario es empezar a discriminar cuáles son nuestras direcciones en el vector. ¿Listo? Entonces, imagínense cómo yo puedo, ¿sí? Sabiendo dos puntos, encontrar cuál es el vector de dirección entre los dos puntos, ¿sí? Para sacar Punto el final vector menos unitario. inicial. ¿Qué? Es Dime. el punto final menos el inicial. El punto final menos el inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para sacar los vectores unitarios, lo primero que nosotros vamos a sacar es analizar cada vector, ¿sí? Entonces, voy a analizar el vector AB, ¿listo? Entonces, el vector AB, que representa la fuerza de tensión AB. Para el vector AB, yo tengo la posición, la coordenada de A siempre es 0, lo que quiere decir que en X, ¿sí? En X, la distancia entre el punto A y B, ¿sí? Medida desde A hasta el punto B, es un vector que está aquí acostadito, fíjense. Sería este vector de aquí. ¿Estamos? Y ese vector que tenemos ahí, en distancia, tiene una magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de ese vector? 0,45. Es menos, porque está en el negativo del eje X, 0. Y aquí voy a escribir con negro, menos 0,45. Esa es la distancia en X. Ah, aquí me olvidé de copiar una cosa, chicos. Este es el vector AB, pero la distancia en X es menos 0,45 metros. ¿Listo? Ahora, en Y es este vector que tenemos aquí. Entonces, ¿cuánto es la distancia de dirección que gira en donde está dirigido en Y? ¿Cuánto sería? 0,6. 0,6. 0,6 metros, ¿sí? Y lo mismo en Z, ¿cuánto sería? Profe, disculpe, usted puso dx en dy. Ah, perdón, de Y. Gracias. ¿Y en dz cuánto sería? 0. Ese vector. 0, ¿no? Porque el punto B está sobre el plano XY. Entonces tendría 0. ¿No? Entonces, fíjense que yo no estoy hablando de fuerzas, solamente estoy hablando de dirección. Pero por la misma pregunta que me hicieron antes, como es un vector de dirección, si ese mismo vector de dirección me sirve para el vector de fuerzas, para el vector de velocidades, para el vector de aceleraciones, porque va en la misma dirección. ¿Estamos? Por lo tanto, puedo utilizar ese vector para sacar mi vector unitario de fuerza. ¿Listo? Como el vector unitario lo único que da dirección, lo único que necesito saber es la posición de dónde va a estar esa tensión. ¿Listo? Entonces, para sacar mi vector unitario, fíjense lo siguiente. En este caso, yo tengo las componentes de los vectores. ¿Qué me faltaría? La magnitud, ¿sí? Del vector distancia. ¿Cómo saco la magnitud del vector distancia? Pitágoras. Exacto. Entonces, la magnitud del vector distancia sería menos 45 al cuadrado más 0.60 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuánto me da esa expresión? $0,75. 0,75. Lo que quiere decir que esta es la magnitud.
del vector. ¿Cómo saco mi vector unitario entonces? El vector unitario, que le vamos a llamar lambda AB, ¿sí? Pues no es nada más que, ¿recuerdan? Dx sobre D en I más dy sobre D en J más dz sobre D en K. ¿Se entienden? Es lo mismo que acabamos de aprender. ¿Cuánto sería dx sobre D? Que sería menos 0.45 sobre 0.75. Menos 0.6. Menos 0.60. Eso sería en I. El otro es positivo. ¿Cuánto es 0.60 entre 0.75? Por cierto, voy a silenciar a una persona. Disculpen. Eso. Ya. Gracias, Víctor. ¿Cuánto es 0.60 entre 0.75? 0,8. 0.8. 0.8 en J y pues obviamente 0 en K. ¿No es verdad? 0 en K. Ahora, lo otro que yo tengo que saber es ¿cuánto es la tensión entre A y B? Entonces, la tensión vectorial o la expresión vectorial entre A y B pues no es nada más que la magnitud de la tensión AB multiplicado por, ¿qué dijimos? Delta AB, que es la dirección del vector. ¿Se entiende para qué se utiliza? En el momento en que nosotros tenemos esta expresión, pues ya podemos empezar a hacer algunas averiguaciones. ¿Estamos? Entonces, Sí. vamos a hacer lo mismo para el vector, digamos, AD. Entonces tengo AD. ¿Cuánto es de X del vector AD? 0,5. 0,5. 0,5. De ahí tenemos de Y. ¿Cuánto sería de Y? 0.6. 0,6. 0.6. Ya sabemos que esto está en metros. Y de Z. ¿Cuánto sería de Z? Menos 0,36. 0,36. Menos 0.36. Perfecto. ¿Cuánto es la magnitud de D en el vector AD? Entonces, eso es al cuadrado. $0.86. 1.7. ¿0? 0,86. 0,86. Ajá, Confirme. 0.86. 0.86. 0.86. Ya, pilas por ahí el que dijo 0.7. No se olviden. Y entonces, ¿cuánto es el vector unitario AD? El vector unitario sería 0.5 entre 0.86. La X. Sí, en I. 0,80. Digo, 58, perdón. 0.58 en I. Más el otro, positivo sería, ¿no? 0.6 entre 0.86. 0.69. O 0,70. Sí, bueno, 0.70, estamos de acuerdo. En J, más, no, aquí sería menos, porque el otro es negativo. Menos 0.36 entre 0.86. 42. 0.42 en K. En K. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro segundo vector unitario. Y, pues sabemos también que T a D unitario tiene que ser igual a T AD por delta AD. Y punto, no es nada más. ¿Listo? Ahora, lo mismo. ¿Cuál sería el otro? Tenemos AD, AB, AC. AC, ¿no? Sí. Ya. Sí, ya sé.
delta AC. Entonces, de nuevo, de X. ¿Cuánto es de X? 0. 0 de Y, 0,6. 0.6 de Z, 0.32. ¿No es verdad? Sí. ¿Sí están viendo la pantalla, por cierto? Sí, está bien. Sí, el gráfico. ¿Cuánto es D? Ah, sí, es que el gráfico ya lo tengo por acá arriba. ¿Cuánto es D? 68. ¿Cuánto? 0,78. 0.68. ¿Y cuánto es mi vector delta AC? Vector unitario delta AC. Es 0 en X. ¿Qué? 0 en X, o sea, 0 en Y, acuérdate. 0.88 en J. 0.88 0.88. en J. Y 0,47 en K. 0.47 en K. ¿Listo? 0.47 en K. ¿Listo? Ahora, en eso vamos a plantear, pues, y bueno, ya sabemos que T de AC, pues va a ser igual a TAC por el vector unitario TAC. Bueno, punto. Entonces, aquí ya tenemos los vectores unitarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear las ecuaciones. Entonces, recuerden, prácticamente, si yo planteo mi ecuación de fuerzas en X, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, pues yo tendría lo siguiente. Mi vector, la suma de los tres vectores deben ser igual a lo que nosotros planteamos aquí. ¿Cuál es la componente en X del vector TAB? La componente en X de TAB, pues sería TAB que multiplica a la componente en X del vector unitario. Exacto, que es menos 0.6. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Sí nos escuchas? Sí, ya escuché. Se me fue el internet. Ya. Esa sería la componente en X. Recuerden, del primer vector. Más la componente en X del segundo vector, que dijimos que era TAD. Que sería TAB, perdón, TAD, de dedo, por la componente en X. ¿Cuánto sería? 0.58. Eso, 0.58. ¿Y cuál sería la componente de TAC? 0. TAC, 0. Entonces, de plano, lo quito y esto tiene que ser igual a la componente de la fuerza externa, que sería 0. Y tengo mi primera ecuación. ¿Sí? ¿Cómo quedaría para la segunda? Para la segunda, entonces, tengo punto 80 TAB por punto 80 más la componente en Y. Ah, perdón, aquí me falta decir que es la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Entonces, tengo punto 80 TAB por punto 80 más TAD por cuánto, ¿no? Todos a la vez. 0.7. 0,7. 0.70 más TAC 0.88. 0.88. por 0.88. Y eso debe ser igual al peso. 14.03. A 14.03 kilonewtons.
Y esta es mi segunda ecuación. Entonces tengo No la tendríamos que tercera. transformar el peso porque todo está en newtons. No, todo está en kilonewtons. No, es que fíjate que el resto solamente son vectores unitarios que los sacamos con distancias. Esas distancias, cuando sacamos estos vectores unitarios, ¿qué unidades tienen estos vectores unitarios? Ninguna. Ninguna, porque es una distancia sobre una distancia, que queda adimensional. Si tuviéramos vectores de fuerza, sería una fuerza sobre una fuerza, y es adimensional. Los vectores unitarios no tienen dimensión, solamente nos dan sentido. Recuerden. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, pero era porque pensé que las tensiones teníamos en newtons, pero no tenemos valor de tensión. No tenemos valores de tensión. Eso es lo que tenemos que sacar. El resultado va a dar en kilonewtons. En kilonewtons. ¿Listo? Porque son unidades consecuentes. ¿Listo? De ahí tengo la fuerza en Z igual a 0. Y me quedaría en Z, la componente TAB no tiene componente en Z. TAD sí tiene. Entonces tendría TAD por 42 más TAC por punto 47. Y eso es igual a 0. ¿Listo? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Recuerdan que en este curso es necesario que su calculadora pueda resolver ecuaciones simultáneas de este estilo, ¿sí? Entonces, vamos a resolver con su calculadora. Espero que la sepan manejar. Y con eso terminamos. Les robé 5 minutos, disculpen. Entonces, esta es una ecuación simultánea de 3 incógnitas. La primera incógnita es menos 0.6, la primera ecuación, 0.5800. La segunda es 0.80, 0.70, 0.88, 14.03. Y la tercera es 0, menos 0.42, 0.47, 0. ¿Cuánto les dio las fuerzas? Por cierto, si tienen cómo resolver ecuaciones simultáneas, esto no me interesa cómo lo hagan en la calculadora. Lo deben poder hacer. Eso ya lo aprendieron por allá en matemáticas y ya sabemos que se pueden sumar, hay sumas, restas, se multiplica, no me interesa. El hecho es de que ya lo tengan las respuestas. ¿Cuántas son las respuestas? Una pregunta. En Dime. el examen, ¿podemos usar la calculadora o tú en el examen pides el proceso para calcular estas incógnitas de cuando llegamos hasta este punto? Tú me tienes que mostrar las expresiones. Esto hasta aquí te voy a revisar porque esto es lo de realmente estática. ¿Cómo resuelvas este sistema de ecuaciones? Eso lo haces tu calculadora. No me interesa. ¿Sí? Si lo quieres hacer a mano, si lo quieres hacer en la calculadora. Entonces, respuestas TAB, TAD y TAZ. ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 6 kilonewtons, 621 y 5 kilonewtons. ¿Listo? Pudiéramos hacer una prueba. Si yo cojo y pendo de un hilo que pesa 14.03 kilonewtons, o sea, prácticamente eso es bastante, eso es 1,4 toneladas, ¿no? Es un carro y medio prácticamente, ¿no? Si yo cogiera y pusiera un carro y medio en 3 soportes, ¿sí? En esas distancias, esas serían las fuerzas de cada cable. Lastimosamente, no tenemos un carro para tensar ni los cables que lo soporten. Pero básicamente es eso. ¿Preguntas de cómo se hace el equilibrio en sistemas tridimensionales? No, pero más que es una pregunta No. como que de la industria, como que desde hasta cuánto soportan cables así, el más fuerte.
Ah, ya. Entonces, dame un segundo, te respondo. Por mí, discúlpeme, hoy nos pasamos del tiempo un poco, no va a ser nunca más, pero es más que todo porque esto sí necesito que quede bien y pensaba que lo habían revisado en el material. Entonces, no se olviden de revisar el material. ¿Listo? Respuesta a tu pregunta. Los cables, hay cables en construcción que pueden soportar tranquilamente 100 toneladas. ¿Sí? Tranquilamente 100 toneladas de fuerza, tensión. ¿Sí? Entonces, depende. Ya van a mirar en mecánica de materiales cómo se puede calcular la fuerza que soporta un cablecito. ¿Listo? Pero para que se hagan una idea, cuando un cable apenas empieza a dañar, es a un esfuerzo de 420.000 kilonewtons sobre metro cuadrado. Lo que quieren, esto es la fuerza última. Lo que quiere decir que un cablecito, para sacarle el área de un cablecito que necesitáramos para soportar esta, que es la fuerza más grande, que son 600 kilos, lo único que tengo que hacer es dividir. Por ejemplo, el área que necesito sería 6.21 entre 420.000. ¿Cuánto es esa área? Uno con 48 por 10 a la menos 5. 1.48 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya, eso es el área que yo necesito. El diámetro. Ese es el área de un cable de acero. Ahí les dejo la tarea cuánto sería el diámetro del cablecito que soporta esa fuerza. ¿Listo? Entonces, Ese es el área transversal. Sí, ese es el área de un cable circular que soporta esa fuerza. Ah, ok. En metros cuadrados. ¿Listo? Listo, Sí. chicos, no les quito más tiempo, que estén muy bien y saludos a todos. Profe, yo una última pregunta. Claro, quédate. Con los demás ya pueden retirarse. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Dime. Sí, el parcial 1, el examen parcial 1 está el domingo. Entonces, no sé si esa fecha está bien o si la vamos a dar el domingo. No. ¿Está el domingo? ¿Cómo así? No sé, fui a la sección de pruebas en el D2L y ahí dice que se abre el domingo, el 20. Ah, no, eso no es eso es una prueba. No. No te preocupes. Eso está mal configurado. Ahora lo configuro bien. Algo pasó. El examen 1, recuerda que está en el calendario online y está para el 5 de octubre. Ok, listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan, yo tengo otra pregunta. El deber 3, o sea, es como tipo prueba, solo tenemos, ahí dice 3 horas. O sea, ¿son bastantes? ¿Son pocas? son preguntas. Son preguntas que les doy 3 horas para responder en 3 intentos. Ah, ok. Pero, o sea, en esta tarea no hay que hacerle como las otras que hojas a mano con el Word y mandarte. Es que van a hacer preguntas en computador, van a responder en D2L. Entonces no hay que enviar nada, solo responder y ya. Es una pregunta, es una prueba que se autorresponde. O sea, ustedes tienen 3 intentos. Después de los 3 intentos, la prueba se autocalifica para la pregunta bueno. Por eso tienen 3 intentos. Ok. Gracias. Chao. Listo, chao. A ustedes. Ya me dejaron con la duda ya. Voy a calcular cuánto sería el diámetro que necesito. Solo porque soy ingeniero. Carlos. Chau. Chao. Profe, Dime. de aquí el día miércoles vamos a revisar
el módulo A que estaba de preparación o también ya el módulo B. Dime. El día jueves vamos a revisar solo el módulo A que estaba como preparación o también ya revisiones del módulo B. No. Cada módulo es una semana. Acuérdate que en el calendario están por semanas. Mira. Entonces, ¿ahí estás viendo el calendario? Sí. Ya, entonces todo lo que tengamos que hacer en el módulo A, ¿sí? Lo hacemos en estas dos clases. Entonces, ve viendo los videos, porque la verdad teníamos que, a ver, este tema que acabamos de ver era de la anterior semana, que tenían que revisar. Sí vi los videos. Entonces, estamos corridos una clase. La próxima clase, pues empezamos con el tema y, bueno, la idea sería que terminen con el material asincrónico revisando lo de esta semana. Entonces, siempre por módulos. Cada semanita tiene su material de preparación y su material asincrónico. Y hay que revisarlo en esa semana. ¿Listo? Ya. Profe, yo una última pregunta. Cuando estábamos hablando del vector unitario lambda, no es necesario ponerle la flechita arriba para indicar que es vector, porque si no es como que es el módulo. Sí, me olvidé. Arriba tenían que estar las flechitas porque es un vector. Sí, ya le voy a poner. Profe. A ti, gracias por hacerme gracias. acuerdo. Ya, Chao, que estés bien. Chao. Cuídate. Igualmente.